Buenas tardes a todos. Esta es la sonata del Diablo, compuesta por Giuseppe Tartini una noche de 1713 en Ancona, que se llama La Sonata del Diablo, y fue la que me hizo perseguir a este personaje. Bueno, buenas tardes, buenas noches, señoras y señores, y cuerpo consular. El cuerpo consular, un amigo mío que es también escritor de Bilbao, tiene un cuento muy gracioso que se llama El cuerpo consular. No sé si te he contado esta historia. No, que cuenta un señor que dirige una institución en Bilbao y invita siempre a la cónsul de Dinamarca, que es una bilbaína que le gusta mucho, porque es una mujer muy atractiva, y entonces la invita a todos los actos que organiza esta institución, y continuamente se dirige al público diciendo: señoras, señores, y mirando a nadie dice: cuerpo consular. Bueno, pues señoras, señores y cuerpo consular, gracias por pasar un rato con nosotros, con Ernesto Pérez Zúñiga, que acaba de sacar esta novela para mí importante, y por eso yo me he prestado muy encantado a presentarla para ustedes. Aunque, para empezar, diré que para mí conocer a Ernesto fue una decepción, porque yo había leído su anterior novela, que se titulaba El sueño del mono, no, El juego del mono. Me la sueña siempre. Esta es una novela de un francés que se llama El sueño del mono loco, ¿no? Sí. Siempre... Sí, la he visto en tu casa. Bueno, pues el sueño del mono loco, a la hora del mono, que transcurre en Gibraltar. ¿Se oye mal? Era una novela, es una novela que todavía no está todavía en circulación, pero delirante, una novela febril, una novela desquiciada, por decirlo así, con un narrador que navega, digamos, desordenadamente por la vida, y en un lugar, precisamente pues esto, la línea de Gibraltar, el cañón de Gibraltar, entre los monos de Gibraltar, que son como figuras de pesadilla. Y yo, como en aquel momento dirigía un programa de televisión, programa cultural, pensé: yo voy a traer a este autor, porque probablemente está loco, el que ha escrito esta novela tiene que estar loco, y seguro que me monta algún show que me sube el ánimo de la audiencia y tal, a lo mejor me pega y todo, entonces ya sería un éxito brutal. Entonces llega con este aire de intelectual, de buena persona, correcta, leída, civilizada, con todo el aspecto de llegar puntual al trabajo y salir a sus horas. Pero me desmayé, no acuérdate. Sí, tuvo el detalle de desmayarse un poco antes de la candela, pero no bastaba eso. Yo creo que fue culpa de Aramburu, que venía con el coche. Ajá. ¿De quién? De Aramburu. Ah, él venía con Aramburu, sí. otro famoso escritor. Bueno. Pero... Y ahora, se presenta una nueva novela bajo el brazo, La fuga del maestro Tartini, de la que lo primero que puedo decir es que es un ejemplo perfecto de esa condición doble que me parecía advertir en él en aquella ocasión cuando viniste a la televisión, en tu literatura. En La fuga del maestro Tartini está, por un lado, el elemento demoníaco, esto del que estaba hablando, de este elemento turbado, torturador, enfermizo, delirante, expresionista, desgarrado, visionario del mono, y por otro lado también está la virtud y el virtuosismo, la claridad, la sensatez, el equilibrio, la seriedad de un autor clásico y la ambición de un autor clásico. Mi querida editora Silvia Sesé, que no está por aquí, ¿verdad? Ah, mira, ahí está. El otro día me decía: Ignacio, tú lo que tienes que hacer es una novela, porque publicaba algunos libros, y me dice: pero hombre, Ignacio, tú lo que tienes que hacer es una novela... Sí, como dice, una cosa gorda, ¿no? Bueno, pues aquí se me adelanta por la izquierda Ernesto. Esto es una de esas novelas potentes, ambiciosas, porque tiene de todo, como ahora lo explicaremos. También tengo que decir que, igual que me defraudó a mí conocerle puede ser defraudado, defraudar también a todos los lectores, a los lectores de novela, de literatura comercial, y a los lectores de literatura comprometida, de literatura literaria, para la redundancia, a los lectores, que yo creo que son lectores equivocados, pero bueno, en fin, de
todo tiene que haber en la Viña del Señor. Los lectores de la literatura popular, comercial, de la baja literatura, por decirlo así, les va a defraudar la complejidad argumental, estructural y temática de esta novela. Y a los lectores de literatura literaria, por decirlo así, de alta literatura, les va a defraudar porque precisamente van a encontrar con demasiadas cosas divertidas y entretenidas. Les va a parecer que eso roza la novela de género, la novela histórica, que roza la novela de capa y espada, por lo menos durante las 50 o 60 primeras páginas, que roza la novela autobiográfica o la ficción autobiográfica, etc. De manera que tienes garantizado un fracaso por todo lo alto. Es un pecado, esta novela es un pecado. La castigo bueno. En fin. ¿De qué va esta novela? No voy a contar el argumento porque parece ser, ni menos el final, porque se ve que la última vez que hablamos de una novela tuya en público estuve contando el final. Yo no me acuerdo de eso, pero como me había desmayado por la mañana por esa programa. Esta música que están oyendo es la música sobre la que va se llama la soneta, la soneta. ¿Este ruido? Eso es la música, ¿no? Puede ser una maldición demoníaca, pero... Bueno, pues este señor, este violinista veneciano, cerca de Venecia, del siglo XVIII, avanzado ya el siglo XVIII, ¿verdad? O no, empezando el siglo XVIII. Él nació en 1692. Ah, vale, pues de principio. En el antiguo Véneto, o sea, en la actual Eslovenia, piano. Pero... Pues este hombre, que era un músico virtuoso, en sueños, esto es fabuloso, se le apareció, parece ser que tuvo un sueño en el que el diablo le dictaba o tocaba para él una sonata que se ha hecho famosa y se ha hecho famosa precisamente bajo el título de La Sonata del Diablo, ¿no? O sea, y un contemporáneo de su época, no sé si tomando directamente palabras, un contemporáneo de Tartini, quiero decir, no sé si tomando testimonio directamente de Tartini o improvisando un poco, cuenta lo siguiente sobre cómo salió esta sonata, ¿no? Es una cosa muy breve y se la voy a leer. Una noche, en 1713, soñé que había hecho un pacto con el diablo y estaba a mis órdenes. Todo me salía maravillosamente bien. Todos mis deseos eran anticipados y satisfechos con creces por mi nuevo sirviente. Ocurrió que en un momento dado le di mi violín y lo desafié a que tocara para mí alguna pieza romántica. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar, con gran bravura e inteligencia, una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite, que quedé pasmado y una violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín, deseando recordar al menos una parte de lo que recién había escuchado, pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es, de lejos, la mejor que jamás he escrito y aún la llamo la sonata del diablo. Pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Dinos algo, Ernesto, sobre esta sonata como composición musical, porque aquí Ernesto resulta que además es un melómano de una cierta perseverancia, ¿no? ¿Te gusta especialmente como música de la época? Veo que habla de romanticismo y no es la época del romanticismo. Sí, pues ese texto debe ser un poco posterior, ¿no? Yo creo que fue el que recogió uno de los viajeros que persiguió a Tartini, porque Tartini ahora mismo es un músico que no es desconocido, pero en su época lo llegaron a llamar el maestro de las naciones, el maestro de las naciones, porque venía gente de todo el mundo, incluso desde Java desde la antigua India, a tocar, a aprender con él, ¿no? Y este texto fue el que le contaron a uno de esos viajeros que iba investigando sobre Tartini justo cuando él murió en 1770, y recogió ese testimonio que bueno, es un poco, es ya novelesco, ¿no? Pero
justificaba un poco la leyenda que había alrededor de un músico que en su época, pues efectivamente había sido espadachín antes que músico, se había enfrentado a casi todos los órdenes sociales de su tiempo, empezando por su familia y continuando por cada lugar que asentaba, ¿no? Siempre estaba rebelándose contra todo y también se rebelaba contra la música. Y cuando la escuché, la primera noticia que tuve de Tartini fue en un cuento de Madame Blavatsky, que se recoge en la novela también, que se llama El alma de un violín. Lo edité en una época de editor mía en el año 2000, y escribiendo una cosa sobre literatura fantástica lo recuperé y escuché la sonata del diablo. Y Madame Blavatsky es la teósofa, sí, que fue un personaje muy importante a principios del siglo XX como potenciadora de una especie de escuela o de teoría sobre el alma y sobre... ¿no? Sí, reunió todas las teorías espirituales de la época. Además era una época importantísima de espiritismo también. Era una visionaria y la recibían en los mejores círculos ilustrados de toda Europa y en Estados Unidos, Nueva York también, para que contara todas sus experiencias místicas, visionarias, ¿no? Y una de sus visiones fue el cuento este del alma de un violín, en el que hablaba de Tartini. Y a raíz de ese cuento escuché la música, esa sonata que él compuso en 1713, y para la época, y te contesto la pregunta que me habían hecho, era una sonata avanzadísima, porque era una época plenamente barroca y efectivamente era una sonata absolutamente prerromántica, ¿no? La manera de concebir la estructura musical, en intentar trasladar unas emociones muy fuertes, ¿no? que entonces no se solían plasmar, ¿no? Se plasmaban más bien estructuras musicales, ¿no? Como maravillosas, ¿no? Como por ejemplo la música de Bach, ¿no? Pero Tartini quería expresar a través de la música las pasiones más rigurosas del alma, ¿no? Y aquí esta sonata las tiene. Muy bien. Bueno, pues este es el personaje, esta es la música, esta es la circunstancia sobre la que gira la novela. Yo he preparado ahora, voy a pedirles que tengan un poco de paciencia porque he preparado una pequeña disertación solo de 45 folios, nos va a llevar hora y media. Bueno, pero como lo he perdido y me lo he dejado en casa, he decidido que quizás lo que podríamos hacer es un poco de conversación. He decidido hacer esta presentación más bien como una entrevista, ¿no? Pero para acabar de retratar previamente al personaje, al autor, quiero decir, he preparado también un pequeño test para que nos hagamos un perfil psicológico. Mientras tú respondes al test, yo iré apuntando unos puntos y luego seguiré un dibujo que trazará perfectamente tu perfil psicológico y entonces yo podré explicar qué clase de sujeto eres. ¿Qué te parece? Venga, me parece bien. De manera que voy a empezar el test, que no va a llevar mucho tiempo, y si les parece bien, ustedes podrán participar también si tienen alguna pregunta semejante a las que he preparado para este test. Como digo, es un test de una u otra, ¿no? Primera pregunta. ¿Tina Turner o Gloria Fuertes? Ninguna. ¿Ninguna de las dos? Bueno, ninguna la he frecuentado. Bueno, pero ninguna te interesa de las dos, ninguna te gusta. ¿No te gustan lo bien que canta Tina Turner, lo bien que escribe Gloria Fuertes? En algún local a cierta hora me ha podido gustar más Tina Turner o Gloria Fuertes. Yo creo que para mí es igual. Bueno, a cierta hora. ¿John Ford o John Cassavetes? John Ford, sin duda. ¿Por qué? ¿No te gusta el cine vanguardista de John Cassavetes? Sí, también, está bien. Pero John Ford me maravilla. Tiene una rotundidad narrativa que... la belleza... Sabes que su héroe, el héroe de sus películas, John Wayne, da un consejo a los actores que dice: habla poco y habla bajo. ¿Lo sabías esto? Sí, bueno, de hecho, yo aprendí a andar como John Wayne. También a cierta hora, justo cuando escuchaba a Tina Turner. Bueno, ya tenemos otro punto. Góngora o Quevedo, tú tienes parte de cordobés porque vives en Madrid y creo que eres madrileño en realidad, pero que creciste... Granadino, perdona. Bueno, entonces es igual. Góngora o Quevedo, Quevedo. ¿Por qué? Era una mala persona. Bueno, pero era un escritor más agudo.
Sí. que Góngora es un pedazo de escritor, pero los poemas que me sé son de Quevedo. Así como cuál, por ejemplo. Pues A de la vida, nadie me responde. ¿Sabes cuál es ese soneto? Sí, ¿sabes cómo sigue? Preferiría no equivocarme en esta noche. Vale. Tengo muy mala memoria yo, Te pierde la responsabilidad. Sí, soy un es, un fue, ¿no? Y un es, ¿cómo es? Soy un fui y un Un es. fui, un es y un es cansado. Exacto. Maravilloso. ¿Alguien quiere proponer alguna pregunta en esta línea? Con toda libertad, señores y señoras, y cuerpo consular. Bueno, vamos a ver. ¿Steve McQueen o Dean Martin? Steve McQueen. ¿Por qué? ¿Por qué me gustan más? No, normalmente no son los primeros. Pues Steve McQueen me gusta mucho porque me sentía identificado con él en la película de La Gran Evasión, cuando lo meten en la nevera y está con la pelota de béisbol. Eso fue una de las cosas que me gustaban a mí, de las escenas preferidas de mi infancia. ¿Y deseabas estar tú también en una nevera con una pelota de Me béisbol? resultaba muy simpática la imagen de alguien que está encerrado en una cárcel, ¿no? en un calabozo, y se lo toma lúdicamente, ¿no? Me parecía... Como una lección de comportamiento. Sí. Bueno. ¿Antonio Machado o Manuel Machado? Antonio Machado. No todos los libros. ¿Galerías y soledades o Campos de Castilla? Me gusta Galerías y Soledades y la primera parte, el primer Campo de Castilla. El segundo era demasiado narrativo, quizás, menos poético. Me gustaba más el primero, pero el primero de Campo de Castilla me gusta mucho. Y de Manuel Machado el poema ese Adelfo es maravilloso también. ¿Cómo hace? ¿Adelfo? No lo conozco. Adelfos. ¿Cuál es? Bueno, uno de los poemas de los retratos bohemios de la época. Un poema muy golfo suyo. Pero no me acuerdo de los versos. Pero me parece mejor poeta Antonio Machado. Bueno, ¿Antonio Machado o Valle Inclán? Valle Inclán. ¿Por Sí, qué? sin duda. Bueno, sí, ya veo que respondo. Es muy significativo, todo monótono. Valle Inclán todo Valle Inclán me parece genial. Él creó una de las cosas más importantes en literatura, me parece, es crear un mundo, el que sea, con un lenguaje adecuado a ese mundo. Y Valle Inclán lo hace constantemente. O sea, el lenguaje y el mundo que expresa se parecen. Y en toda la trayectoria de Valle Inclán, desde sus primeros libros hasta los últimos esperpentos, siempre se parece el lenguaje a ese mundo y va cambiando mundo y lenguaje al mismo tiempo. Me parece uno de los mejores ejemplos de eso en la literatura universal. Y para mí el mejor escritor de España. Sí. Por lo menos del siglo XX, ¿no? ¿Luis Cernuda o Isaac Babel? Joder, esa es una pregunta jodida, ¿eh? Pues... Nadie te dijo que esto iba a ser fácil. A ver, pues... ¿Te gustan los dos? Sí, me gustan los dos, pero si tengo que llevarme uno me llevaría a Babel. Porque el autor de Caballería Roja, ¿no? ¿Por qué? Pues justo por el lado poético, Babel tiene una narrativa muy poética, sobre todo en Caballería Roja. Esos relatos de la guerra que son desgarradores, los que consiguen una síntesis poética brillantísima y dolorosa sobre lo que está viendo, me parece magistral. En comparación con eso, Cernuda me parece retórico, que me gusta mucho también. Bueno, ¿nadie quiere hacer una pregunta de estas? ¿Tolstoy o Dostoyevsky? ¡Toma! Dostoyevsky. Sí. Sobre todo, bueno, el Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov, que son brutales, ¿no? Tiene una fuerza, ¿no? Una canción larguísima, ¿no? O sea que ya de Chekhov ni hablemos, ¿no? No, Chekhov me gusta mucho. No puede ser. Sí.
Compatible, Dostoyevsky. Sí, sí, todo es compatible. De hecho, Babel y Cernuda son compatibles, pero Chekhov y Dostoyevsky. sí, bueno, prefiero a Dostoyevsky, de todas maneras. Pero me gusta. Bueno, tu prosa también es más dostoyevskiana en el sentido de los desequilibrios. Dostoyevsky siempre está la locura, sí, el elemento irracional o que se sale de lo racional, por lo menos, ¿no? O sea que de alguna manera ahí sí que hay una cierta familiaridad más que con Tolstoy, que es más apolíneo, ¿verdad? claro. Sí, probablemente yo estoy más en la corriente dionisiaca, ¿no? De la literatura, ¿no? Puede ser. Este señor también quería... Una facilita, ¿Ronda o Madrid? Joder, qué complicado eso, ¿eh? Eso también es compatible. Eso también es Pues mira, a rato, he hecho mucho de menos Ronda. Pasear por allí. Debería ir más. Pero allí en Ronda, al lado está Finipo, que es mi lugar favorito del mundo. Donde si yo hubiera podido elegir vivir unos años, hubiera vivido allí, en esa ruina romana, en una ladera donde se contemplan la sierra y un valle. Incluso quedarte allí de guarda, de Finipo. De guarda con un perro, hubiera estado bien. Hubiera salido una novela telúrica y total. Casi últimas preguntas ya. Si te condenaran a cadena perpetua, ¿con quién te gustaría compartir tu celda en la cárcel? ¿Con Lluís Llach o con Rafael? Creo que prefiero a Jack, porque canta más bajito. Dios mío. El otro grita mucho. Para una celda me parece demasiado. Vale, Llach, ¿eh? ¿Lluís Llach o Pedro J. Ramírez? Joder, eres tremendo. A quien pudiera amordazar primero. No, tienes que elegir uno de otro, no puedes escaparte. No puedo, tengo que elegir. O Lluís Llach o Pedro J. Ramírez. No lo sé. ¿Y la ropa interior? ¿Qué? Según la ropa interior puedo elegir. Venga. Tenías a responder. ¿Carlos Boyero o Iñaki Undargarín? Pero tus preguntas son realmente terribles. En la celda también. Tienes que elegir. Pues mira, está implícito en la condena. creo que... 30 años de cárcel y además la compañía de uno de estos dos señores. Lo voy a mirar por otro lado. En una cárcel uno se puede volver un asesino, ¿no? O sea, Undargarín está bien. Me lo Undargarín. Y finalmente, ¿Undargarín o Víctor Manuel? Eres cruel, venga, Víctor Manuel. Al final con él podría hablar de algo. Bueno, a estos puntos, con estas respuestas que has hecho, traza un retrato que dice que es un escritor formidable y una buena persona. ¿Sí? ¡Felicidades! Gracias. Ahora bien, una vez retratado el personaje, el autor, vamos a intentar, yo solo haré 4 preguntas, que te ruego que respondas con un poco más de seriedad que esta broma que acabamos de hacer. Y entonces les daré a ustedes también, si les apetece, la venia, la posibilidad de que hagan alguna pregunta aquí al señor Zúñiga Pérez, ¿vale? Entonces la primera de estas preguntas sería, ¿Tartini es un héroe o un antihéroe? El auténtico Tartini fue un fanático fundamentalista, por lo menos al final de su vida. Empezó, como él ha explicado un poco al principio de esta charla, empezó como espadachín, ¿no? Tú cuentas que en la novela, en la primera parte de la novela, es un personaje interesante Tartini, por lo menos en la novela, no sé si en la vida real lo fue también, es muy dieciochesco, muy del siglo XVIII, en el sentido de que se permitía, todavía era posible en aquellas épocas, en que el Estado no estaba tan bien organizado como está ahora, pues que la gente llevara unas vidas un poco variopintas, diferentes, personajes como Casanova o como este mismo Tartini, que podían ser, o sea, había más posibilidades de engañarse, de practicar cierta libertad europea, no había fronteras todavía, yo creo, por aquella época, no sé si. Y entonces era la última época de los aventureros. Y el caso de Tartini es un poco este, que empieza como espadachín, mata 7, a propósito con un profesor, un maestro de esgrima, del que hablas, que parece ser que era autor de varios libros técnicos sobre cómo batirse en duelo, ¿no? Sí, bueno, todo esto está inventado. Ah, es inventado todo. No existen esos libros. Los libros sí existen, pero el maestro no. O sea, eso fue
una de las llamadas más importantes para escribir la novela que me hizo interesarme en este Tartini, que no conocía a nadie, era justo que él había sido, de lo poco que se sabía de él, espadachín antes que músico. Entonces, esa destreza que él tenía en matar con la misma mano, en destruir, ¿no? Con una técnica eficacísima, y convertir esos mismos movimientos en una belleza inigualable en su época, a través de la música del violín, me pareció bueno, una pista que había que buscar, ¿no? Porque, claro, era justo una de los temas que más me interesan, es justo el convertir la muerte en belleza, ¿no? O la superación de la muerte a través de la belleza, ¿no? Y es lo que el Tartini real parece que hizo, ¿no? Cuando empecé a investigar sobre él me encontré muchas más cosas, que había sido efectivamente un rebelde en su época. Él llega a la música muy tarde, el Tartini real, a los 20 años, cuando los músicos de su época eran educados desde pequeños, digamos, en esa música, ¿no? Y él, sin embargo, había estado huyendo de su familia, huyendo de sus estudios, huyendo de la mujer con la que se casó para huir de todo esto, y en un momento de soledad es donde encuentra esa vocación musical que, cuando consolida, le provoca una nueva huida, y cuando consigue ser el mejor violinista del mundo acaba huyendo de eso. Cuando le invitan a todas las cortes de Europa, empieza a renunciar ahí. O sea, un personaje que en la realidad tenía un misterio que merecía la pena investigar, ¿no? Pero luego, digamos que todo eso que fui hallando de él fueron como los picos de una cadena montañosa, que se corresponderían a unos picos de la novela, a unos puntos inevitables de la novela, pero todo lo interior de esas montañas es invención, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que preguntas de Juan Mendoza, ese instructor de la espada, es absolutamente inventado, no existió en la época de Tartini, ¿no? Pero sin embargo en el libro es fundamental porque le enseña unas técnicas relacionadas con los humores, o sea, con las personalidades, cómo hay que luchar con una persona según su carácter, ¿no? Que era muy importante en la novela porque luego el personaje Tartini lo aplica a la música, y a través de una teoría que se llama de los afectos, le da la vuelta a eso, ¿no? O sea, cómo hay que expresar cada pasión con una técnica violinística particular, ¿no? Y es todo ese camino de la destrucción hasta la belleza, ¿no? Utilizando técnicas parecidas. Sí, la novela misma pues pasa en varias capitales europeas, pasa en Venecia, en Praga, en Londres, en los alrededores, en Ancona. Padrón Tartini, después de esos éxitos o de esos viajes y tal, acaba recluido, convertido como un párroco o tutor o no sé qué. Toca, digamos, en una sola basílica, que es la de... Una sola basílica, y en la novela, como quien dice, se va transformando en música. No voy a revelar aquí qué metamorfosis es la que propone aquí Ernesto. Habrá que leer la novela porque es un poco complicado de explicar, pero es muy bonito esa persecución de la belleza o de la victoria sobre el tiempo a través de la música y a través de la perfección de la belleza, ¿no? Luego está el tema fáustico, por supuesto, la presencia del diablo, que es constante en la novela. De hecho, es una voz, no solo se le aparece el diablo y lo dicta, como quien dice, la sonata, sino que es una voz alterna con otros capítulos que son la novela, perdón, lo explicaré mejor si puedo. La novela tiene por lo menos dos voces. Una es Tartini contando su vida y la otra es la de una presencia o figura demoníaca que también va interviniendo continuamente en la trama, y eso por eso también decía yo antes que a un lector de literatura banal se va a sentir engañado si ve esta portada tan atractiva y una bonita historia, una novela de misterio, de fantasía y tal. Se va a encontrar ahí un poco desorientado quizá, pero vale la pena que intente superar estas dificultades. Digamos que esta
cosa fáustica, tiene viene de una larga tradición en la literatura europea. Está Marlowe, está Goethe, está Thomas Mann, que es quizá el personaje más cercano, Sí. es el diálogo más cercano al tuyo, en el sentido que también actúa sobre un músico en Adrián Doctor Lebre, Seuss. sí. ¿Cómo te relacionas tú, o tú sabías que venías, que ese tema no era virgen, tú venías ya pisando donde los maestros habían pisado? Absolutamente. De hecho, de una tradición que me gusta y leo desde hace mucho tiempo, y fue uno de los impulsos para escribir la novela. O sea, de alguna manera quería escribir un Fausto contemporáneo, ¿no? Salvando las distancias empezando porque Tartini no era Fausto, ¿no? Tartini era un personaje real, pero del que se sabía tan poco que me valía para intentar hacer un Fausto contemporáneo, porque me parece que es uno de los mitos de nuestra época, ¿no? Una época que tiene la facilidad a todo el conocimiento, ¿no? Que, el ansia de conocimiento, pero le falta la perfección del sentido, ¿no? Eso está en el mito de Fausto desde el principio, ¿no? Ese ansia de conocerlo todo al precio que sea y la insatisfacción perpetua, ¿no? de ese personaje romántico. Eso se lo di a Tartini con una variación que era no solamente conocerlo todo a través de la música, sino lograr la obra de arte más perfecta, más sublime, ¿no? Una obra de arte que de alguna manera superara todo lo que se había hecho en su época. Eso es uno de los temas que a mí me preocupan personalmente también en literatura, ¿no? O sea, la ambición creadora, o sea, ser capaz, como los grandes maestros, ¿no? Como Dostoyevsky o como cualquier otro que estábamos hablando, de lograr una obra perfecta, ¿no? Esa angustia se la di a Tartini y claro, se la daba a través de un tema absolutamente mítico como este de Fausto, ¿no? Y para ello, en la novela integré todos los Faustos o sea, de ahí como pequeños guiños, tanto a los Faustos medievales como o sea, pasando por el de Goethe, por el de Marlowe, Goethe, etcétera, hasta el de Thomas Mann, ¿no? Que, hablando de lo más representativo. Pero a diferencia de ellos, de hecho, ese narrador fáustico, esa segunda voz, que ahora hablaré un poco más de ella, se mete bastante con el Doctor Faustus de Thomas Mann, porque el narrador le parece, Serenus Zeitlung, le parece un mojigato, ¿no? El narrador de Mann. Sí, es demasiado puritano, o sea, porque, por ejemplo, Adrián Leverkusen llega al diablo, al tema diabólico, a través del sexo, lo cual es una perspectiva bastante antigua, ¿no? Y a Adrián Leverkusen el diablo le dicta la música que compone, ¿no? Es como el gran misterio de esa novela. En el caso de Tartini no es así. Primero ese narrador se niega a que Tartini padezca la más mínima experiencia sexual, a pesar de, o sea, enfermedad sexual, a pesar de las muchas experiencias sexuales que tiene a lo largo de su vida. Porque Adrián Leverkusen, el de Mann, le viene por la sífilis. Sí, le viene a través de una sífilis, sí, la infección diabólica, digamos, ¿no? Y a Tartini no, a Tartini le viene más bien a través de, es un diablo interior, ¿no? Es la parte sagrada, oculta, inconsciente, que tenemos todos, ¿no? Y que puede tener todo creador. Pero además, ese juego del diablo está pensado como alguien que se enamora de la música de Tartini. O sea, la belleza de la música de Tartini hace que el diablo se fije en él, ¿no? Y de alguna manera, a partir de ese fijarse y enamorarse de su música, es cuando decide intervenir secretamente en su vida, sin que el propio Tartini lo sepa. Eso me valía también para hacer dos juegos. Uno, el de la fuga, que un poco responde al título, tiene la ambigüedad también de la propia vida de Tartini, de alguien que va huyendo siempre,
pero la novela está construida como dos voces. Una voz que es la de Tartini, que escribe sus memorias desde el 1770, y es una voz clásica, clasicista, en su manera de escribir y de concebir lo que escribe. Y la otra voz, que es esta voz fáustica, es una voz traviesa, juguetona, jazzera, digamos, que se mueve en el tiempo, que va al siglo XVIII, pero se viene al XXI y más allá incluso, y hace como la fuga, o sea, desarrolla los temas que cuenta Tartini, desarrollando los temas hacia otra parte que Tartini lo cuenta o hacia lugares que el propio Tartini desconoce, ¿no? Entre los dos se forman dos voces que solo conoce el lector. Y el otro juego es el juego del tiempo. O sea, de toda la vida de Tartini solo me interesaba la parte que conecta con nuestro presente, ¿no? O sea, que cuando el lector lea la novela sienta el presente de Tartini vivo. Eso hace que la voz fáustica esté jugando jugando con el tiempo todo el rato, ¿no? Con el fin de alguna manera de anular, ¿no? de anular incluso la idea de tiempo. Un poco pensando que todo está conectado, ¿no? Que el pasado y el presente están conectados en una misma esfera y que todo se influye, todo lo que hizo Tartini en su tiempo influye en lo que hacemos ahora. Sí, bueno, es una obsesión de la literatura madura, por citar solo la obsesión de vencer al tiempo, ¿no? A través de la literatura, o cómo vencerlo. Ahora me acuerdo de ese cuento de Bioy Casares, me parece que se llama Memoria de Paulina, que vence a la muerte por los celos, el personaje. Los celos son tan poderosos que devuelven de la muerte para ver cómo le están poniendo los cuernos su viuda, ¿no? Qué maravilla. Cadareta tiene también una novela. Una versión casi de Ligeia, ¿no? De poema. Es una versión buenísima. Te decía que Cadareta también tiene una novela que se llama, yo la leí en francés, se llama Qui a ramené Doruntine? ¿Quién nos ha traído a Doruntine? A Doruntina, que es una típica, habla sobre una típica tradición balcánica, de que ahí tienen unas liturgias, unos compromisos, unos tabús, como por ejemplo el de la palabra dada en Albania. La palabra dada no se puede violar porque entonces corre la sangre para ti y toda tu familia, ¿no? Entonces, un hermano le dice a su hermana que se va a casarse con otro señor: cuando me necesites, llámame y yo iré a salvar, yo iré a devolverte, ¿no? Cuando estés mal en el extranjero, si estás mal en el extranjero, yo me comprometo a traerte. Y ella está mal en el extranjero y él, que ha muerto en una batalla, es muy bonito porque se la trae a caballo, es un muerto, pero la fuerza de la palabra es tan fuerte que nos lo devuelve, ¿no? Va, se trae a la mujer, por lo digo porque además sale un caballo también diabólico o transmundano. Luego está, por supuesto, los intentos de escritores ya más modernos como Nabokov y Ada Volardor, que se inventan, porque claro, Ada Volardor es su obra maestra definitiva, y ahí se inventa, que es la peor parte del libro, pero hace lo que hizo lo que pudo, ¿no? Se inventa esa refutación del tiempo, que es como un pequeño ensayo en que intenta, exacto, que aplica la literatura a la victoria sobre la muerte, cosa que es un poco, o por supuesto Marcel Proust, que se inventa de la memoria y tal. Vamos a acabar, o voy a acabar yo, y luego si ustedes tienen alguna curiosidad, pues queda abierto el turno de preguntas. Pero yo te quería pedir todavía que me hables un poco de la cocina de esta novela, que tú has dicho, has aludido a algo, y me acuerdo que al final del libro, en tus agradecimientos, dejas entrever una anécdota muy graciosa, que dices, y gracias a Beatriz, que es su mujer, sobre todo por distraer a los guardianes de no sé qué archivo, mientras yo, en fin, no sé qué. Y claro, no, tengo gran curiosidad por saber qué hacías tú en el archivo, ¿no? Estarías arrancando páginas como en la Biblioteca Nacional de hace unos años, ¿no? No, arrancando no, pero fotografiando en secreto manuscritos prohibidos, sí. Sí, no, eso claro, el trabajo de documentación fue... O sea, el proceso de escritura fueron 2 años de documentación. Yendo continuamente a Italia, etc., ¿no? Sí.
2 años de escritura y 2 años de corrección, digamos, hasta junio de pasado, o sea que ha sido limar, quitar páginas, bueno, muchísimo. Y en esos 2 años de documentación, pues lo principal era documentarme sobre Tartini, que no se sabía nada, o sea, era imposible encontrar nada sobre él, pero en ninguna parte, o sea, ni comprando por libros fuera, o sea, había que ir a los sitios, ¿no? Y claro, yendo a los sitios, claro, iba descubriendo en cada lugar, en Pirano, sobre todo fue en Pirano, en Venecia, en Ancona y en Padua, aunque también estuve en otros sitios. Fueron 2 años donde me arruiné absolutamente, pero bueno, muy placenteramente también. Con muchísimas casualidades que me hacían seguir, porque muchas veces me preguntaba qué hacía yo persiguiendo a este personaje, que se me había perdido detrás de Tartini, ¿no? Y a veces me pasaban, la primera vez que fui a Padua, me alojé en un hotel para buscar a la tumba de Tartini y la casa donde había vivido. Y la casualidad hizo, o la sincronicidad esta junguiana, hizo que me encontrara justo al lado, portal con portal, con la iglesia donde estaba enterrado y con la casa donde había vivido justo enfrente, ¿no? Y entonces dije, bueno, esta es una señal de que tengo que perseverar. Y entonces mi perseverancia era ir descubriendo, iba a la tienda de un anticuario, preguntaba por Tartini y no tenían nada. Me mandaba a otra tienda. Iba allí, hablaba con el dependiente y conseguía un librito pequeño que me daba una referencia de algo, y entonces me iba a Verona, a Mantua, a algún sitio a buscar ese libro que estaba a lo mejor en la biblioteca. Y esa biblioteca me llevaba a otra iglesia, por ejemplo a la iglesia donde se casó Tartini en Padua, y buscando la sacristía, que estaba, cuyo caso estaba prohibido, y donde me colé para ver cómo era el ambiente y poder luego volcar algo de la novela, pues sufrí la persecución del sacerdote por toda la iglesia, porque claro, pensaba que había ido a robar, lógicamente, ¿no? Esto siempre me pasaban cosas curiosas de este tipo, ¿no? Pues en Venecia me acuerdo preguntarle a un músico en una de estas iglesias, no sabes, porque claro, yo era el pesado de Tartini, le hablaba a todo el mundo de Tartini y allí pensaba que era un loco, ¿no? Porque llegaba a una iglesia de estas de Venecia en que dan conciertos y le preguntaba al que vendía discos, ¿no sabe usted algo de Tartini? Y entonces me contaba uno una anécdota como el que me contó, que montaba muy bien a caballo, no sé por qué. ¿Quién te lo explicó? ¿Cómo podía saber cómo montaba? Era un músico de uno de estos grupos, los violinistas exquisitos del Véneto, ¿no? Que tocan a Vivaldi en Venecia. ¿Pero ese dato lo habría sacado de algún libro o de algún...? Yo le preguntaba y sí, bueno, de vez en cuando me daba una referencia útil, pero yo creo que en este caso lo del caballo se lo había inventado porque yo no lo he encontrado nunca en ningún sitio, ¿no? Pero bueno, eso me iba mandando a un anticuario y a otro, ¿no? Y finalmente lo que me preguntabas de la biblioteca, eso fue en San Antonio en la biblioteca de San Antonio, donde había ido a ver, allí están todas las partituras de Tartini, porque Tartini estuvo 30 años tocando allí y componiendo para esa iglesia, ¿no? Era un camino que yo hacía del hotel hasta allí con su música en la cabeza, y de hecho en un proceso cada vez más de conversión en el personaje, porque iba haciendo el mismo recorrido que él hacía desde su casa a su trabajo, digamos, cada vez más pensando en él. Tenía una gran nariz, mayor que la mía, y me la ponía aquí, me acuerdo de pasear pensando en su gran nariz sobre la mía, pero sobre todo pensando en su música y sabiendo que en algún momento, en algún paso que yo estaba dando, estaba coincidiendo aquel Tartini con esa misma música de camino al mismo lugar y viniendo del mismo sitio, ¿no? Había como un proceso de identificación, de conversión absoluta en el personaje, ¿no? Que luego fue inverso, porque luego al escribir yo le di también todas mis preocupaciones, ¿no? Pero en uno de esos viajes a la biblioteca antoniana iba con mi mujer, con Beatriz,
y me dijo el bibliotecario que era imposible fotocopiar los manuscritos. Entonces le dije ¿Qué manuscritos? ¿Eran partituras? Sí, eran las partituras de Tartini, donde además eran maravillosas. Tenía una letra fogosísima, rara, como arábica, al escribir las corcheas, al escribir toda la música que escribía, ¿no? Pero aparte escribía al lado de la partitura unos versos en un lenguaje cifrado. Toda su partitura estaban llenos de eso, de versos cifrados que él, luego descubrí, utilizaba para darle un determinado afecto a lo que tocaba, ¿no? Un sentimiento. Ese verso, que muchos aparecen en el libro de poetas de la época, de Petrarca o de Metastasio, él lo encriptaba en las partituras en un lenguaje secreto para solamente él ser capaz de reproducir el sentimiento o la emoción que les daba a la hora de tocar la música.